Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Seguimos sumando temáticas y herramientas que nos ayuden a seguir aprendiendo y desarrollándonos. Hoy nos acompaña Andrea Montesino y Gabriel Chignone. Andrea es coach ontológica, siendo su profesión de base contadora y licenciada en administración, recibida en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Su desarrollo laboral se produjo en el mundo PYME, teniendo más de 15 años de experiencia en empresas nacionales. Gabriel es licenciado en Ciencias Políticas de USAL, director de Temotiva, coach ontológico profesional y consultor organizacional, con más de 25 años de experiencia en la formación de líderes y equipos. La charla de hoy, la importancia de las conversaciones en los equipos. Bienvenidos Andrea y Gabriel al ciclo de charla de consultores asociados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, una alegría una vez más estar acá y encontrarnos de nuevo en el espacio de consultores asociados. Hoy nos acompaña Andrea Montesino y Gabriel Chignone, bueno, para hablar de la conversación, de la importancia de la conversación, del trabajar sobre eso que es fundamental, que es un arte y que de alguna manera en el acelere y en toda esta cuestión de la digitalidad y demás, muchas veces se va perdiendo. Así que retomando eso, permitiéndonos en este espacio conversar, bienvenidos. Muchas gracias, Gabriel, por invitarnos una vez más. Y esta vez estamos doble, estamos de a dos para conversar acerca de lo que son justamente las conversaciones. Y bueno, ya que empecé a hablar, arranco. Y antes de hablar de las conversaciones en los equipos de trabajo, vamos a hablar un poco de qué es una conversación o qué son las conversaciones. Cuando hablamos de conversaciones tenemos que separarnos un poco de la idea tradicional de la comunicación, de que haya un emisor, un receptor, un mensaje, y pasar más a otro modelo, a un modelo en donde la conversación es el punto de encuentro entre el que habla y el que escucha, en donde convergen tanto el lenguaje, la corporalidad como las emociones. ¿Sí? No sé cómo lo ves vos, Gabriel. Muy bien, bueno, primero muchísimas gracias, Maxi, y bueno, y un gusto estar con vos, también Andrea, compartiendo este espacio. Y la verdad es que es muy interesante hacer una distinción en los equipos respecto de las conversaciones y las charlas, porque muchas veces charlamos, o sea, tenemos de alguna forma este diálogo tal vez un poco más liviano, más intrascendente, ¿sí? Pero la conversación tiene otra densidad, ¿no es así? O sea, la conversación implica, como bien dijiste, escucharnos, implica también hacernos cargo de eso que escuchamos del otro y a partir de ahí, bueno, generar algo nuevo, una coordinación. Qué importancia esto de generar, ¿no? Porque la palabra genera. Estamos acostumbrados mucho a pensar en la palabra como algo que describe la realidad o las observancias de realidad, y en realidad es todo lo contrario, no es describir solamente, sino también es generar. Y en la generación está el tema de ver nuevas posibilidades y el tema de coordinar acciones para producir una nueva realidad o un nuevo futuro. Absolutamente. Y en esto de coordinar acciones, sabemos que en distintos equipos, por experiencia de trabajo de ambos, de los tres diría, claramente, más allá de la expertise técnica de la gente, que puede ser brillante, sabemos que muchas veces hay falencias en esto, ¿no? En la coordinación entre esos profesionales que comparten el equipo, ¿de acuerdo? Y que justamente a partir de acá hay un saber que hay que revisar, ¿no? Que tiene que ver con el producir, pero en equipo, ¿de acuerdo? Que esto requiere justamente de conversaciones. ¿No es así, Andrea? Tal cual, porque sí, Maximiliano, estamos acaparando perdón, el aula. pero ahora me va a costar el doble interrumpir ahora, son dos. Claro. No, yo me quedé con esta cuestión de la diferenciación entre una charla y una conversación, digo, como cuestión primordial o fundamental, y de lo difícil que es muchas veces, independientemente de las capacidades, esta cuestión de poder establecer esa conversación, pero también que sea asertiva, ¿no? O sea, de darnos cuenta que el otro, lo que uno le intentó exponer, explicar, plantear, haya sido bien recibido y tener ese feedback, ¿no? Que alguna vez lo hemos charlado en alguna de las tantas charlas que hemos hecho, de esta cuestión de validar o revisar bien qué entendió el otro. Digo, como cuestión fundamental de la conversación.
Sí, totalmente. Esto de conversar, de escuchar al otro y ver qué el otro escuchó de lo que uno dijo, ¿sí? Porque en esta conversación, las conversaciones hay dos sentidos, ¿no? que se encuentran y que se buscan y tienen que acercarse. Y la única forma de acercarse es que cada uno pregunte al otro qué entendió, también pueda parafrasear al otro, y si el otro no le pregunta a uno qué entendiste, es uno mismo decir, bueno, mira, yo entendí esto, ¿se parece a lo que me quisiste decir? Esto hace a una conversación eficaz, a una escucha eficaz sobre todo. Absolutamente. Y en definitiva es un camino, ¿no? Un camino que se juega entre dos o más personas y que implica también una construcción de confianza, ¿eh? Porque por supuesto que no siempre esa conversación fluye livianamente, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, pensamos lo mismo, ¿no? Sino que justamente se trata de la convivencia ante la diferencia, el respeto mutuo, la sinceridad, la asertividad, ¿no? Como también decía Maxi respecto de la posibilidad de que las conversaciones estén arriba de la mesa, la conversación es importante, ¿no es así, Andrea? Tal cual. Muchas veces en los equipos de trabajo hay inconversables, cosas que no se conversan. Y el tema de no tener las conversaciones que hay que tener hace que se cierren posibilidades, porque la conversación lo que hace es generar nuevas posibilidades. Y esto no solamente sirve del equipo puertas adentro, también sirve del equipo puertas afuera. Toda relación humana, no solo las personales y familiares, sino también las de negocio, las laborales, las profesionales, nacen de conversaciones. Entonces es necesario mantener conversación con clientes, con proveedores, con otras organizaciones del mercado, con la propia comunidad, porque si no estamos cercenando posibilidades. Entonces, siempre hay que preguntarse qué queremos hacer y qué conversaciones tenemos que tener para poder lograr eso que queremos hacer y con quiénes tenemos que conversar. Y a veces es con uno mismo, a veces es con nuestros compañeros de equipo y a veces también es con los externos, con los clientes, con los proveedores, con la comunidad en sí. Y acá hay otro punto importante que es el tema del líder. El líder tiene algo muy importante que es la generación de contexto, ¿sí? Tiene que generar contexto para que su equipo de trabajo pueda conversar y también para que dentro de la organización se pueda conversar y para que se pueda conversar con otras organizaciones del mercado de la comunidad. Por lo tanto, el líder tiene que también ser puente con otros líderes para generar contextos más grandes. Cuanto más intervienen en la conversación, más posibilidades hay y más posibilidades de construir un futuro diferente. Absolutamente. A mí me gusta pensar también que todos podemos ser líderes, ¿no? Y que de lo que se trata es justamente de potenciar, o sea, por un lado de empoderarnos y de potenciar la autonomía mutua, compartida, ¿sí? De expandir una autonomía responsable. Entonces, indudablemente que esto tiene que ver con la creación de contextos, con la creación de contextos emocionales en particular, ¿no? Que sean positivos, que sean todos los productivos que necesitamos, ¿sí? Que a veces ese aspecto de las emociones es como que queda relegado muchas veces al plano individual, ¿no? Tal cual, porque justamente como decíamos al principio, la conversación es un punto de encuentro entre el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Entonces, el humano no nos podemos dividir en partecitas, aunque uno por ahí cuando las estudia en parte, pero en realidad es todo uno. Entonces, somos todo uno cuando conversamos con el otro. Exactamente. Ahí me meto un segundito, porque dijiste algo respecto de los líderes y los líderes naturales, y esta cuestión de que todos, no dijiste naturales, dijiste como que todos podemos ser líderes y de alguna manera llevar adelante esas conversaciones. Pero digo, me parece que hay como una cuestión más informal y una más formal, donde por ahí esos líderes o jefes, o que no necesariamente los líderes son los jefes, pero bueno, digo, ahí entramos en otra cuestión. Pero digo, aquellos que tienen un rol de liderazgo, de conducción frente a un equipo, tienen como una responsabilidad, si se quiere, mayor y formal de generar estos espacios. Absolutamente, absolutamente. Hay una responsabilidad en aquellos que, bueno, que tienen que responder por ese equipo. Por supuesto que sí, y que muchas veces cuando miramos en generar un ambiente de trabajo favorable o hablamos de clima laboral o de la motivación,
obviamente que miramos a esto, pero la verdad es que es importante también que las personas se empoderen, se apropien, se responsabilicen y participen activamente. Hoy por hoy, la verdad es que sin esa participación activa, y cuando hablamos de conversaciones, y a ver si coincidimos con Andrea, hablamos de hacerse cargo, ¿no? Cada uno desde su lugar. Esto es muy importante. Si las personas no se convocan y no se involucran, la verdad es que, bueno, está faltando algo, está faltando esa confianza, ¿no? Y esto hace que esas conversaciones no tengan la calidad que necesitamos. Bien. Esto de involucrarse tiene que ver con la generación de confianza, también tiene que ver con la identificación con el equipo de trabajo, con el sentido de pertenencia, y a su vez todo esto está relacionado con elevar la conciencia. Entonces dejar de identificarme con yo misma o con mi puesto de trabajo, identificarme con mi equipo de trabajo, con la organización. Entonces ahí se produce esto, digamos, ¿no? de comenzar a hacerme responsable, y no solo por mi laburo, sino también por el laburo del equipo de trabajo. Y ahí volvemos de vuelta a la generación de contexto de líder-autoridad, ¿no? Porque como bien decías, Gabriel, en realidad todos somos líderes. Y los líderes que aparecen primero simplemente son personas que despiertan primero y que después tienen que ayudar a los demás a que también puedan despertar y también puedan convertirse en líderes. De hecho, la organización del futuro, no tan futuro como hablamos muchas veces con Maximiliano, es eso, ¿no? O sea, un lugar a donde ya no hay autoridad que vaya diciendo qué hacer y cómo hacer, sino donde sea todo más, tienda todo más a la autogestión, y en donde lo que guíe el hacer diario sea el propósito de la organización en sí, que a su vez tiene que linkear o tiene que resonar con el propósito de cada persona. Pero ya acá nos fuimos totalmente a otra dimensión de la organización. Volviendo de vuelta al... Sí, decime. Les digo algo muy cortito, digo que me parece fundamental y recalcar que esta cuestión de la conversación también como una construcción, ¿no? Digo, las cosas no pasan porque sí, no son espontáneas, esto es un proceso, son prácticas que quizás estaban o dejadas de lado o muy relegadas a la cuestión de la comunicación bidireccional, digo, en una sola dirección, que era un jefe diciendo lo que hay que hacer, o marcando determinadas pautas, sin la posibilidad de generar ese feedback, pero a su vez sin muchas veces el rol del colaborador o de la persona que es un integrante del equipo, sin esa autoridad o ese adueñarse de su palabra y de su posibilidad de decir. Digo, todo eso es una construcción que lleva un tiempo. Es una construcción modelo. Sí, Gabriel. Absolutamente. Sí, es un cambio cultural, ¿no es así? Porque la verdad es que por lo menos se plantea una disyuntiva de si quienes lideran lo que buscan de sus equipos, de su gente, es cumplimiento o compromiso. Y la verdad es que los resultados son muy diferentes, todas las acciones que van a surgir de esto van a ser muy diferentes. Entonces, cada vez más, si nosotros lo que queremos es compromiso de las personas, hay que promover la apropiación, ¿no? La posibilidad de que cada uno sienta que es dueño, ¿no? de sus responsabilidades, de su propósito dentro de la organización, de sus metas, por supuesto, y también la rendición de cuentas transparente, ¿no? Una rendición de cuentas proactiva. Y todo esto, en definitiva, tiene que ver con distintas conversaciones, ¿no? Con poner sobre la mesa esto que importa y empezar a justamente visibilizarlo, compartirlo y actualizarlo permanentemente, ¿no? O sea, esta cosa de ir revisándolo, mejorándolo, ¿sí? En parte tiene que ver con esta recursividad, ¿no? Con esta cosa de ir mejorando con el tiempo, y como decís, es un cambio, ¿no? Es un cambio de cultura, ¿sí? Y es un cambio de organizaciones, ¿no? Claramente. Bueno, a ver, para una cuestión que no me quiero olvidar de contar o de decir, es que van a estar trabajando toda esta cuestión de la conversación, de la importancia del arte, de ir recuperando estos espacios dentro de lo que es gestión de compra, dentro de la plataforma, orientado específicamente en este caso al sector compras.
pero que claramente atraviesa cualquier sector de las organizaciones. Tal cual. Si tenemos un taller que vamos a dar juntos, tenemos nuevas fechas para los jueves 2 y 9 de diciembre, es en 2 clases, y vamos a estar conversando, valga la redundancia, sobre conversaciones de compras y negociación, o sea, la conversación de pedido y la conversación de negociación de compra, que son conversaciones clásicas en estos procesos de comprar. Pero Perfecto. que obviamente la base sirve para todo equipo de trabajo. Totalmente. Además, lo interesante, digo, por el formato de los talleres y demás que están armando, es que tiene, más allá de la teoría o de lo que puedan llegar ustedes a plantear como cuestión de base, hay toda una cuestión práctica para poder trabajar sobre las problemáticas o las situaciones en particular de cada uno de esos colaboradores o referentes que participen. Absolutamente, absolutamente. Así que, no, nada, digamos, sumar un granito más a esto que ya dijeron ustedes. O sea, la verdad es que este tipo de conversaciones exceden por mucho lo que es específicamente un sector, y por otra parte podríamos decir que también cada área, en este caso la de compras, sabemos que para brillar en su efectividad necesita absolutamente de la coordinación con otras, ¿no? Así que... Total. Digamos, no hay unidades estancos que puedan moverse en forma independiente. Bueno, en este caso compras creo que atraviesa o se relaciona con absolutamente todos los sectores, pero creo que si nos paráramos en otro sector, sea el de ventas, o sea administración o lo que fuere, termina sucediendo cosas muy parecidas. Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, no sé si algo más como idea o concepto de la importancia de la conversación y de construir estos espacios y de permitirnos y adueñarnos un poquito de este hacer. Bueno, que la conversación es la base de toda relación y que todo sucede en las relaciones humanas, los negocios también. Por lo tanto, es muy importante cuidar las conversaciones que tenemos y tener en cuenta que la palabra genera, no solamente es descriptiva, que tiene poder. Por eso es tan importante observar las conversaciones y siempre preguntarse, para lo que quiero hacer, ¿qué conversaciones necesito tener y con quiénes? Y asumir el compromiso de tenerlas. Fundamental. Absolutamente, y en relación con esto que dice Andrea también, esto uno lo pone en el marco de conversaciones para el área de compras, etcétera, pero la verdad es que para la vida, Andrea, Bueno, digamos, en su formación pueden decir que están poniendo en práctica mucho de todo eso que ya tienen por estudio y camino andado. Totalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Andrea, un placer como siempre. Gabriel, súper generoso de tu parte. Gracias por estar y por seguir colaborando y aportando al espacio. Así que, bueno, será hasta la próxima. Un gusto y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos en el taller de gestión compras. Ahí va. Chao, hasta luego.